Estoy en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Esta es una ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes, conocido por muchos como la ciudad de la furia, un lugar que al llegar te roba tu corazón. Y hoy vamos a descubrir sus secretos más oscuros, los datos más curiosos y lo que no te cuentan de esta ciudad. Cuando piensas en Buenos Aires, probablemente imaginas el obelisco, el tango y las parrillas llenas de turistas. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay una ciudad completamente diferente escondida a plena vista? Hoy te voy a llevar por los rincones secretos de Buenos Aires, donde se vive la verdadera esencia porteña. Prepárate para descubrir lo que no te cuentan, los lugares que no están en las guías y las historias que solo los locales conocen. Esto es Buenos Aires como nunca antes lo has visto. Buenos Aires es una ciudad que está llena de detalles que pasan desapercibidos, pero cuando los descubres, la ciudad se siente completamente distinta. Hoy vamos a descubrir todos esos datos curiosos de Buenos Aires que hacen que Buenos Aires sea completamente única. Y arrancamos con uno que si lo ves por primera vez, te hace mirar 2 veces. Imagina que vas caminando por la ciudad y miras hacia arriba y te consigues con una casa sobre un edificio. No es un error de la Matrix, sino que es real y está aquí atrás de mí. Me imagino que ustedes se hacen la misma pregunta que yo y es ¿por qué existe una casa arriba de un edificio de 9 pisos? Es que la verdad no tiene como muchísimo sentido, pero es impresionante. Yo cuando la vi quedé totalmente alucinada. Les voy a explicar un poquito de la razón de por qué está esa casa sobre ese edificio. Este edificio anteriormente era una mueblería y el dueño era Rafael Díaz, un español que llegó aquí a Argentina con tan solo 14 años. Y él trabajaba aquí, pero vivía en Banfield, que eso es una provincia de Buenos Aires que no está tan cerca de aquí. Y como quería compartir mucho más con sus hijos y con su familia, se le ocurrió la grandiosa idea de construir una casa sobre su edificio, o sea, y no cualquier casa. Una casa de más de 200 metros cuadrados de 2 plantas. O sea, realmente es una locura y es impresionante. Y esa casita que todos vemos allí fue construida mucho antes del obelisco. Y obviamente esto se volvió algo muy impactante para toda la sociedad y lo que causó fue que muchas personas querían venir a ver la casa sobre el edificio. Y él vio esta oportunidad como una estrategia totalmente para poder hacerle publicidad a su propia mueblería y puso un cartel gigante haciéndole publicidad a su fábrica. Y hoy en día obviamente esta casa se convirtió en patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires y todavía le pertenece a la familia de Rafael Díaz, por suerte, y a veces hacen visitas guiadas, o sea que ahora es como un pequeño museo que de vez en cuando hacen algunas visitas guiadas. No es como un museo que siempre está abierto, sino que la verdad es que tienes que tener como suerte para poder conseguir una visita guiada o saber buscarla muy bien. Pero realmente es impresionante, en persona es muchísimo más impactante de ver y es algo muy curioso. Ahora si vas caminando por ahí no se te olvide mirar hacia arriba porque nunca sabes qué sorpresa te puede esconder esta ciudad de Buenos Aires. Si hay algo que representa a Buenos Aires es el fútbol, pero lo loco es que esta ciudad tiene más estadios que todo el planeta. Buenos Aires es la ciudad con más estadios de fútbol en el mundo. Este es un título que demuestra la profunda pasión que tienen los argentinos por el fútbol. La ciudad de Buenos Aires tiene un total de 18 estadios profesionales y esta es una cifra que supera cualquier otra ciudad del planeta. O sea, imagínense. Esta abundancia de estadios se debe a gran parte de la tradición futbolística que existe aquí en Argentina, donde el fútbol es mucho más que un deporte, realmente es parte esencial de la cultura y de la identidad nacional. El crecimiento del fútbol aquí en Buenos Aires se originó a finales del siglo XIX. Esto fue con la llegada de los inmigrantes europeos que trajeron consigo el amor por este deporte. El deporte creció rápidamente y se volvió parte de la vida cotidiana de los porteños, donde cada barrio desarrolló su propio club y alimentó una cultura de competencia y orgullo comunitario que dio lugar a la construcción de muchísimos estadios, porque cada uno estaba buscando ofrecer un espacio donde los aficionados pudieran reunirse y apoyar a sus propios equipos. Pero además de los 18 estadios que están dentro de Capital, en el área metropolitana de Buenos Aires también cuentan con muchísimos estadios. En total, 36 estadios adicionales, con capacidad para más de 10.000 espectadores. Esto es realmente impresionante y es una locura. Con esta cantidad de estadios no solo se refleja la popularidad del fútbol aquí en Argentina, sino que también es el compromiso que tienen las comunidades locales con sus clubes. Cada estadio es un centro de actividad donde la pasión por el fútbol se vive intensamente en cada partido. Y aunque no lo crean, el obelisco es una de las partes más importantes para el fútbol, porque aquí es donde acostumbran venir a reunirse cuando uno de sus equipos ganan y vienen a celebrar aquí.
y no se imaginan cómo estaba lleno de gente cuando ganó Argentina el Mundial. Y entre los estadios más emblemáticos de Buenos Aires se encuentran el Estadio Monumental, que es la casa del club River Plate. Es uno de los estadios más grandes de Argentina, que tiene una capacidad de más de 84.000 espectadores, muchísima gente. Y también existe la Bombonera, que está ubicado en el barrio de La Boca, que este es uno de los estadios más icónicos del país. También es conocido porque es muy llamativo y vibrante. Y en el entorno futbolístico, Buenos Aires es único en el mundo. No solo de Buenos Aires, sino Argentina entera, porque es un país donde cada barrio respira fútbol, donde los estadios son más que estructuras deportivas, son realmente símbolos de identidad y orgullo. ¿Y cuál es tu estadio favorito? Déjame en los comentarios. Antes, no te olvides de suscribirte y de darle like, que eso me ayuda un montón. Si cruzaste la 9 de julio corriendo para que no se te termine el semáforo y poder llegar al otro lado, sabes que no estás cruzando cualquier calle. Pero quizás lo que no sabías es que esta es una de las calles más anchas del mundo. La avenida 9 de Julio en Buenos Aires es famosa por ser una de las más anchas del mundo, con sus imponentes 140 metros de ancho. Es un montón. Y algo muy divertido que tiene esta calle es que tienen como un reto las personas y que tienes que tratar de cruzarla en una sola pasada, porque la verdad es que es algo bastante difícil, hay muchísimos semáforos y puedes cruzarla que sí en 2 pasadas, pero los jóvenes son los que realmente lo intentan más seguido y a veces lo logran, pero a veces no, porque realmente es un reto. Yo lo intenté y no lo logré, la verdad. Vean, ese señor, vamos a ver si lo intenta y lo logra. Y uno de los recuerdos más lindos que yo tengo de esta calle fue cuando Argentina ganó el Mundial, porque ustedes ven esta calle así de enorme y de masiva, porque realmente es impresionante lo grande que es, pero esto estaba full de gente, o sea, no cabía ni un alma más. O sea, la calle ni se veía de la cantidad de gente que había y la verdad es que es un recuerdo muy lindo que yo me llevo de Argentina. Pero detrás de esta majestuosidad y de esta modernización que venía para Buenos Aires, también se esconde un lado oscuro y un secreto que pocos conocen, de aquí de la 9 de Julio. Voy a contarles un poquito de qué se trata esto. Para poder construir esta imponente avenida fue necesario demoler barrios enteros, arrasaron casas, comercio y bueno, lastimosamente miles de familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares, muchas veces sin recursos para poder defenderse legalmente. La falta de dinero les impidió luchar contra las expropiaciones, que a menudo se realizaron con compensaciones muy por debajo del valor de sus propiedades. O sea, les prometieron un nuevo comienzo que se convirtió en una amarga realidad para quienes realmente vieron desaparecer sus barrios bajo las máquinas donde destruyeron sus casas. Y a pesar de los compromisos iniciales y de todas las promesas que les hicieron, muchas familias nunca recibieron el dinero que se les había asegurado que les iban a dar, sino que más bien fueron expropiaciones más que una oportunidad realmente. Dejaron a muchos en la incertidumbre y a muchos sin hogar. Pero no solo las familias fueron afectadas, sino que también los trabajadores que fueron encargados de levantar esta imponente avenida, ellos también sufrieron en silencio porque tenían salarios muy bajos, condiciones laborales muy precarias y también arriesgaron sus vidas para poder construir lo que hoy se ve como un símbolo de desarrollo de Buenos Aires. Cada metro de esta imponente vía cuenta una historia de no solo modernización, sino también de las vidas que se vieron afectadas para poder hacerlo posible. Ahora cada vez que la cruce vas a poder decir, sí, estoy atravesando una de las calles más anchas del mundo y a seguir corriendo porque el semáforo dura poco. Algo que a mí me encanta de Buenos Aires es que siempre hay como una actividad por hacer, como aquí que están haciendo como una carrera en base a la ciudad limpia o algo así, pero es súper lindo. Y aparte vean esta calle qué hermosa es, o sea, tiene como varias partes lindas, o sea, como esto aquí súper lindo y por allá tenemos la Casa Rosada, que es mucho más linda, o me encanta que sea rosada aparte. Eso es algo muy lindo que tiene Buenos Aires, que siempre los fines de semana tienes actividades para hacer. ¿Sabías que hay un dato muy interesante sobre la Casa Rosada?
Tenemos aquí atrás la Casa Rosada, que es totalmente imponente. En el video no se ve lo grande que es. Se preguntarán por qué tiene ese color peculiar, porque es rosada, y es que antes, hace muchísimo tiempo, mezclaron cal con sangre de buey y quedó totalmente rosada. ¿Qué piensas sobre esto? Déjame en los comentarios. ¿Sabías que el subte de Buenos Aires es el más antiguo de toda Latinoamérica? El subte de Buenos Aires fue inaugurado el 1 de diciembre de 1913. Este está inspirado en el metro de París. Las estaciones originales presentaban un estilo europeo y los trenes de madera operaron hasta 2013, o sea, hace poquito tenían trenes de madera todavía. Fue el primer metro de la región en funcionar con electricidad y ha crecido hasta contar con 6 líneas y más de 60 kilómetros de extensión, un montón. Gran parte de los túneles se excavaron a mano y en su inauguración el primer viaje fue totalmente gratuito, atrayendo a multitud de personas que estaban impresionados con esta gran innovación. Y en la Segunda Guerra Mundial, un dato interesante sobre el subte es que estos lugares sirvieron como refugio para inmigrantes europeos. Y algunas estaciones del subte aún muestran señales del principio del siglo XX y ha sido una fuente de inspiración para artistas, consolidándose como un ícono de la identidad porteña. Impresionantemente, eso que tenemos aquí atrás es una catedral, o sea, es una iglesia, imagínenselo, vean el estilo que tiene. Es totalmente alucinante e impresionante. Y por dentro, mucho mejor. Si quieren que hagamos un video especial de iglesias o de templos, déjenme en los comentarios. ¿Y sabías que también existe una estatua de libertad aquí en Argentina? No hace falta viajar por el mundo para conocer una de las estatuas más icónicas de la historia, porque aquí en Buenos Aires hay varias réplicas escondidas por toda la ciudad. Hay una réplica de la Estatua de Libertad aquí en la Plaza de Barrancas de Belgrano, justamente en Buenos Aires. Esta es una de las pocas esculturas Que fue realizada por el mismo que hizo la Estatua de la Libertad de Estados Unidos. Frederick August Bartholdi. Se dice que esta fue una de las primeras que hizo Bartholdi antes de completar la famosa estatua de Estados Unidos. También está realizada con hierro fundido y mide más de 3 metros de altura. Se dice que esta fue inaugurada en 1875, lo que quiere decir es que se inauguró 11 años antes que la versión original de Estados Unidos. Obviamente tiene algunas diferencias y es el tamaño, Pero sí mantiene el estilo y la esencia de la original. pero del resto es totalmente igual. Y ahora llegamos a Congreso porque aquí también hay una escultura muy famosa históricamente que es la del Pensador. Y esta réplica exacta del Pensador está aquí justo en la Plaza Congreso. Y es una de las réplicas originales oficiales de la famosa obra de Auguste Rodin. Esta réplica fue fundida en bronce en los talleres de Rodin en Francia y llegó aquí a Buenos Aires en 1907. Esta es una de las pocas copias originales que están autorizadas por el propio Rodin antes de su muerte. Y algo curioso de esto es que muchos creen que la escultura representa a un filósofo reflexionando, pero en realidad Rodin lo diseñó como parte de su obra La Puerta del Infierno. Esta obra fue inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Se dice que esta es una figura que representa a Dante meditando sobre el infierno. Así que si te cruzas con una estatua que te parece familiar, quizá no es de déjà vu, sino que viste su original en otro país. ¿Te imaginas poder visitar todos los museos de Buenos Aires gratis en una noche?
Y este punto también nos lleva a hablar sobre la Noche de los Museos, que es como una actividad que hacen aquí en Buenos Aires. Esta es una noche interesante, que es que Cada año hacen una noche especial sobre la Noche de los Museos aquí en Buenos Aires y todos los museos están totalmente gratis. y cierran más tarde de su horario habitual. Toda la ciudad de Buenos Aires se vuelve como en fiesta, o sea, está totalmente de fiesta. Todos los museos se ponen de acuerdo y son totalmente gratuitos y cierran, por ejemplo, a las 2 de la mañana, que normalmente su horario es hasta las 8 de la noche. Entonces, toda la noche del museo, todos los museos cierran a las 2 de la mañana. Hacen conciertos, hacen eventos y la verdad es que es algo muy interesante y muy divertido de ver. Me puse a investigar un poquito y la Noche de los Museos surgió realmente, la primera que hicieron fue en Berlín, en Alemania, y fue en 1997 y le pusieron el nombre de Larga Noche de los Museos. Este objetivo del evento era abrir los museos en horarios y días inusuales para atraer a distintos públicos. Y aquí en Buenos Aires, Argentina, la primera Noche de los Museos se celebró en el 2004. Participan más de 29 espacios entre museos, galerías e instituciones culturales y tuvo más de 55.000 visitantes. Llama también muchísimo la atención a los turistas. La Noche de los Museos es un evento que se ha adaptado en muchas ciudades del mundo y en algunos países se realizan en fechas específicas. Y aquí en Buenos Aires normalmente la hacen en noviembre, en alguna fecha de noviembre, que es donde está el clima mucho más amable para todos. Es súper divertido, es una propuesta bastante interesante porque hacen también conciertos, cierran avenidas, cierran calles y donde tú tienes la libertad de poder ir a cualquier museo que desees. Y al final de todo terminé entrando en un museo que realmente ni siquiera conocía que estaba en el lugar y me encantó, quedé totalmente fascinada. Y no solo hacen noches temáticas sobre los museos, sino que también a veces hacen de pizza, noches temáticas de pizza, noches temáticas de helado, que es como que se ponen de acuerdo un montón de locales y hacen descuentos en pizzerías y descuentos en helado, o sea, tipo 50% de descuento y te llevas una pizza entera, o 50% de descuento y te llevas 1 kilo de helado. Y la verdad es bastante divertido, pero la más épica y la más conocida es la Noche de los Museos. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Como ya les dije, estas son y de las residenciales puede llegar a ser hasta la más alta de América del Sur. Esta torre mide 235 metros y es una locura, tiene 54 pisos y no se van a imaginar el precio que tiene un apartamento aquí. Un apartamento de 516 metros, la verdad bastante grande, cuesta 6 millones, o sea, escuchen bien, $6.400.000, una locura. Aquí realmente viven, la mayoría son argentinos, pero también la han comprado muchos extranjeros como de China, de Rusia, de Ucrania y sobre todo italianos. Y algo que le da como el toquecito especial es que en el piso 54, o sea en el último piso, tienen un restaurante espectacular que tienes una vista hermosa que a todos obviamente les encanta ir y es así todo tus y fancy. Realmente es impresionante, dicen que cuando estás en el piso 49 tienes la sensación de tocar el cielo y es que simplemente se ve realmente espectacular. Buenos Aires está llena de curiosidades que hacen que siempre hay algo nuevo por descubrir. Pero estos son solo algunos de los detalles que hacen especial esta ciudad. ¿Conocías algunos de ellos? Déjame en los comentarios tu favorito. Y hasta aquí este video, nos vemos en nuestra próxima aventura. Chao, chao. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt